Vamos a trabajar la suma de vectores por el método del paralelogramo. Dice que para sumar dos vectores se mueven los dos vectores para unir los dos orígenes en tanto que se mantienen paralelos a sus propias direcciones originales, para que los dos vectores se conviertan en dos lados adyacentes a un paralelogramo, de la siguiente forma. Quiere decir que yo tomo un origen y de ese origen voy a dibujar el vector A. De ese mismo origen voy a dibujar el vector B. Y donde terminé de dibujar el vector A, voy a dibujar un vector B en la misma dirección paralelo al mismo. Y donde terminé de dibujar el vector B, voy a dibujar un vector A paralelo al mismo. Entonces aquí formé mi paralelogramo. La medida de la suma del vector A más del vector B está dada desde el origen hasta la intersección de esas dos líneas. Esa medida va a ser la resultante de mi vector A más B, o de la suma de esos dos vectores, y mi ángulo lo voy a tomar en esta dirección. Resolvamos el siguiente problema. Dice, un barco recorre 100 kilómetros hacia el sur durante el primer día de viaje, 60 kilómetros al suroeste el segundo día y 120 kilómetros hacia el oeste el tercer día. Encuentra el desplazamiento resultante con el método del paralelogramo. Yo aquí tengo definidas las escalas. El barco va más o menos de esta forma, un día para acá, el otro para acá, 45 grados, y después para la izquierda. Entonces, en mi escala, yo tengo establecidos los centímetros que voy a usar para que mi respuesta por este método gráfico, que es el del paralelogramo, pues solo con la regla encuentre cuánto es esa suma de esos vectores. En este método de paralelogramo yo no voy a utilizar los tres vectores, porque ese ya sería el método del polígono. Entonces aquí en el método de paralelogramo voy a usar dos vectores, por ejemplo estos dos primeros. Entonces voy a comenzar dibujando el vector A desde ese punto de origen. O sea, yo establecí el punto de origen, vector A para acá y el vector B a 45 grados para acá. De la siguiente forma, entonces aquí ya tengo el vector B que lo estoy dibujando con el transportador y encontrando esos 45 grados de dirección. Y ahora, como ya tengo aquí el vector B, voy a dibujar también para acá a 45 grados otro vector paralelo a ese B. ¿Sí? Y entonces también dibujo en esta dirección un vector paralelo a. ¿Sí? Y aquí ya tendría mi paralelogramo. Mi vector resultante entre estos dos sería la línea que va del origen, que es este punto, hacia donde se intersecta. ¿Sí? Entonces con la regla yo puedo trazar esa línea, encontrar la medida, que esa medida pues en este momento todavía no nos sirve, solo nos va a ser parte del proceso. También tengo que establecer el ángulo que va en esta dirección, que en este caso son 73 grados, y nos va a servir para el siguiente vector C. Entonces ya que tengo definido el ángulo y todo, entonces ahora el siguiente paso sería dibujar el vector C desde el origen y hacia la izquierda, porque nos dicen que va hacia el oeste. ¿Sí? Entonces al dibujarlo, pues ya tengo el vector C dibujado en esta parte y voy a dibujar otro vector C paralelo al mismo, pero donde termina mi vector resultante, que ahora es el segundo vector que voy a usar para formar otro paralelogramo. Entonces quiere decir que de este punto para acá voy a dibujar un vector C paralelo al mismo. Y donde terminó el vector C, voy a dibujar un vector paralelo a mi resultante. ¿Sí? Si aquí tengo los 73 grados, aquí tengo que tener también los 73 grados y así formar el paralelogramo. Lo tengo ya formado de esta forma. Entonces mi vector resultante va a estar de aquí para acá. ¿Sí? Del punto de origen al punto de intersección. ¿Sí? Entonces con una regla podría encontrar la medida que hay de aquí para acá, que ese es mi vector resultante. El ángulo también lo encontraría en este sentido. Tengo las medidas son 17.4. Esa medida la obtengo con la regla, sin ningún otro cálculo. Todo este método gráfico nos tiene que dar una escala adecuada para que pueda obtener la respuesta con la regla graduada. Y aquí encontramos el ángulo. El ángulo nos da que es de 42 grados. Entonces ya con estos valores puedo determinar mi respuesta. Mi respuesta sería el vector resultante. Primero la magnitud, 17.4 centímetros. Dirección, 42 grados. Hacia el sur del oeste. Esto se puede comprobar también utilizando otro método para resolver el mismo.